Hola, bienvenidos a este video donde les presentaremos las 10 mejores películas del 2022. En el número 10 tenemos Babylon. Babylon, en mi opinión, una auténtica obra maestra. Puede que el gusto a esta película o a su crítica esté en un punto medio, ya que o la amas o la odias, por su gran duración y tan alborotada y grotesca que puede llegar a ser la cinta, ya que de manera gráfica critica a la industria más grande del mundo del cine, es decir, Hollywood. Esta película es a su vez dos cosas: una carta de amor y un homenaje al cine, y también una dura crítica y vista de la realidad de lo que representa verdaderamente esta industria, y lo oscura que puede llegar a ser. En mi opinión, le doy 5 estrellas por todos los mensajes que deja el contexto de la película. Primero, una superestrella ya consolidada en la industria del cine, que nos muestra cómo no importa cuántas películas hiciste y qué tan exitoso eres, porque siempre esperan un centenar como tú cuando ya no les sirvas. Otro, una chica que está propuesta a lograr cosas grandes y callarle la boca a todos. Y por lo último, uno de los personajes favoritos sin duda es el joven mexicano, que también comparte esa filosofía de ser alguien y darle un sentido a su vida a través del cine. Todo esto combinado con grandes actuaciones, pero sin duda un gran diseño de vestuario y una excelente fotografía. Y ni hablar de la banda sonora, que es algo espectacular, un festival auditivo, que ya grita un Oscar en esta categoría. Y para cerrar, completamente recomendada esta película. Número 9, The Novelist Film. La crítica para The Novelist Film es que sorprende por una ambición temática tan profunda y con tantas capas de diálogo filosófico, en contraste con su parca económica técnica. Presenta a unos personajes de los que la protagonista toma fragmentos de la búsqueda de su propia identidad literaria, a través de los cuales Hong Sang-soo parece querer ofrecer al público una interesante desconstrucción de los mecanismos artísticos y de cómo la claridad de definiciones, tales como el impulso creativo o la funcionalidad de la obra realizada, pueden transformarse o reafirmarse con el paso de los años. Literalmente, esta película le recomiendo. Número 8 tenemos Bones and All. La última película del realizador de El amante, Yosono Yamore, Llámame por tu nombre, la remake de Suspiria y la serie We Are Who We Are. Después de sus anteriores trabajos, Call Me by Your Name y Suspiria, el director Luca Guadagnino ha apostado por fusionar ambos géneros, terror y drama romántico, para construir una asombrosa historia de amor y desolación entre dos jóvenes que tienen una tendencia irrefrenable. Luca Guadagnino logra capturar un paisaje devastado por una crisis de opioides, inhospitabilidad hacia las personas que, por nombre, ideología, política, trauma familiar heredado e innumerables hogares rotos, y el canibalismo podría ser una representación de cualquiera o ninguno de estas cosas. Una película sobre los lugares de los que huyes, pero de los que nunca logras escapar. Como número 7 tenemos Banshees of Inisherin. The Banshees of Inisherin, también es conocido aquí en Latinoamérica como Los Espíritus de la Isla, es una obra bastante interesante porque pareciera que estás viendo dos películas, no a la misma vez, sino que luego del transcurso de la película, luego que va pasando bastante tiempo, pareciera que la trama cambia por completo y te pones a ver una película totalmente distinta. Sin embargo, esto no es que sea malo, porque más que nada el género por el cual se está basando esta película es la tragicomedia. Por ejemplo, podemos ver al principio de la película como los personajes principales, que son Padriak y Colm, que viven en un lugar bastante remoto por ahí de Irlanda, podemos ver que tienen una gran relación. Sin embargo, el primero, Padriak, decide concluir con una larga relación de amistad que han tenido los dos. Sin embargo, aunque pide ayuda a otras personas para no tener que terminar con esta relación, el otro le da un ultimátum que decide por el cual que se tiene que dar por una decisión. Entonces, esto es lo que conlleva a que
cuando se siente presionado, tenga que acudir a ciertas acciones. Por lo tanto, comienzan a haber bastantes consecuencias. Y es que la película es entretenida y al principio es bastante simpática y divertida. Por lo que puedes reírte muchísimo al principio, pero de pronto empiezas a ver un tono más oscuro de la película. Y es que el director así es como lo quiso hacer. Realmente es una película, una tragicomedia como mencioné, que comienza bien y que termina mal. Entonces es muy poco ver películas así hoy en día, pero es una película con un género que lleva décadas en los cines, o sea, en las películas, entre los cineastas, entre los directores, que muy pocas veces se puede ver y que muy pocas veces se puede ver bien ejecutado. En este caso, Los Espíritus de la Isla tiene una doble trama que se ejecuta de manera perfecta y que terminas por entender cómo es que pasa de una comedia a algo bastante trágico en la que no termina bien. Pero que comience bien y que termine mal no está mal, sino que es así como se debe de llevar la tragicomedia. Y que termine así con un final desdichado está muy muy bien. En el número 6 tenemos The Quiet Girl. El cineasta irlandés Colm Byrne presenta en cines The Quiet Girl, su nuevo largometraje, una historia sobre el amor, la familia y la importancia de todo lo que no se dice. Una imagen vale más que 1000 palabras, y en el caso de la película irlandesa, esto es totalmente cierto. Una obra poética escrita con mucha luz que cala en el alma de la audiencia desde el primer minuto gracias al gran trabajo de la interpretación de la protagonista y su impecable fotografía. The Quiet Girl cuenta con la historia de la pequeña Kate, que debe quedarse durante el verano con un matrimonio desconocido. Alejada de sus padres y hermanas, hace un hermoso viaje desde la atmósfera dibujada con los colores más fríos hacia la calidez de los tonos más cobrizos. Un relato que aumenta la calidad narrativa gracias al gran trabajo de la fotografía en manos de Kate McCullough. Junto a ella, la pequeña Kathleen Clinch cierra un hermoso círculo cinematográfico con su impecable interpretación. 3 mujeres que dan forma a una historia afectiva colosal, junto a él, el director irlandés que lo dirige. En 1 hora y media de metraje y seleccionando el acertado formato para presentarlo, la audiencia queda cautiva a todos los niveles. The Quiet Girl es un relato sobre el amor y el afecto en la familia, sobre los lazos estrechados a través de pequeños gestos que van más allá de las palabras y la tierra y cálida atmósfera que rodea a la pequeña protagonista. En la número 5 tenemos a Bardo. Bardo es una película por parte del director Alejandro González Iñárritu, que en el 2015 ganó un Oscar como mejor director por la película de The Revenant. Actuó ahora nuevamente aquí en México creando la película de Bardo, con el que tuvo interacción con un actor mexicano que interpretó al protagonista de esta película llamado Silverio Gama. Aquel actor es Daniel Jiménez Cacho, que podrán recordar que haberlo visto en Club de Cuervos, al menos en la primera temporada. Jiménez Cacho interpreta a un periodista mexicano que regresa después de un autoexilio a los Estados Unidos. Al regresar aquí a México, reflexiona muchísimos temas muy importantes que claramente el director quiso abarcar sobre lo que es ser un mexicano, ¿no? Silverio Gama, nuestro protagonista, habla muchísimo, interpreta muchísimo lo que es los temas con su esposa, sus hijos, sus propios padres, incluso la misma muerte. Pero algo muy interesante es, por ejemplo, que habla mucho sobre su obra, que de hecho, que cuando se explica de qué trata su obra este periodista, Silverio Gama, se parece muchísimo a lo que es la propia película de Bardo. Pero es algo que queda de segundo plano, porque más que nada lo que González Iñárritu trata de abarcar en esta película, que por cierto se estrenó en Netflix y por supuesto cualquiera que tenga acceso a la plataforma puede verla, habla mucho sobre los dolores de ser un mexicano y de elegir la residencia estadounidense, es decir, los dolores y la necesidad
de muchos mexicanos de querer ir a los Estados Unidos a trabajar. Entonces, este protagonista, Silverio Gama, se autoexilia, como menciona al principio, a los Estados Unidos en busca de un trabajo. Entonces, ya sabemos mucho sobre la parte de cómo el mexicano tiene la necesidad de ir a los Estados Unidos. Pero González Iñárritu nos abarca muchísimo lo que es cuando aquella persona tiene que regresar. Entonces, algo muy interesante, muy importante también, porque es una parte de lo que sucede en nuestro país que no es muy hablado recientemente. En la número 4 tenemos Tar. Tar es un drama psicológico en el cual seguimos la vida desde su éxito hasta la caída abrupta de su ser a la famosa compositora y directora Lydia Tar, quien nos atrapa desde los primeros minutos con una entrevista exquisitamente enriquecedora. Su escena más icónica es una de larga ininterrupción, hablando con sus estudiantes de qué es el significado de la música y sus más influyentes inspiraciones, quien con un seguimiento fascinante, un monólogo complejo y las actuaciones de su elenco sobresalen en escena de forma perfecta. Tal vez la compleja historia de la música, para quien no es amante de ella, le resulte estresante y algo difícil de entender, pero al finalizar, su mayor logro sin duda es el personaje, en quien resulta ser, por todo el éxito que acarrea y el ego de su visión, algo que termina hundiéndola. Finalmente, la película, una de las mejores del 2022, quien con una gran dirección por parte de Todd Field, una escenografía cada vez decante y su elenco bien establecido, logran catapultar la cinta como una gran pieza del cine actual. Sin duda alguna, Cate Blanchett logra encarar un personaje tan complejo e icónico, siguiéndolo desde la cima de su éxito hasta la caída en picada por sus propias decisiones y su conflicto interno. Blanchett logra transmitir este sentimiento de pasión y ego en su protagonismo, dándole muchos matices y capaz a su interpretación, que finaliza con un desesperado y penoso hundimiento que aún así logra seguir adelante, pero no en el sentido que ella habría querido. Es ahora cuando se puede confirmar, sin cuestiones, que Cate Blanchett es una de las mejores actrices de esta generación, logrando conllevar a ser uno de los mejores papeles de su exitosa carrera. En la número 3, Decisión de partir. Park Chan-wook siempre ha sido un director extremadamente virtuoso y sofisticado, un esteta de la imagen y un kamikaze de la forma. Sus films siempre se convierten en experiencias visuales y sensitivas gracias a su capacidad a la hora de anuar una imaginativa planificación secuencial con un montaje y una banda sonora portentosas. La última película de Park Chan-wook en Decision to Live, un romántico film noir que, si bien no revoluciona el género, es disfrutable por la inteligencia de su guión, una edición compleja y la cuidada estética visual de su director. Decision to Live sintetiza el cine de Park Chan-wook, junta la violencia característica de sus primeras películas, la trilogía de la venganza y el romance melancólico de sus últimas, Stalker de 2013 y The Handmaiden de 2016, en un romance policial moderno con personajes complejos e interesantes, todo retratado por una bellísima fotografía. En el número 2 tenemos The Worst Person in the World. Catalogada como una sublime producción noruega, The Worst Person in the World es una hermosa comedia narrada y una de las mejores y más dramáticas de los últimos años. Es una hermosa película, tan actual, tan sincera, tan real y tan divertida. Son 2 horas de comedia dramática excepcionales, 2 horas donde conocerás a Julie, te enamorarás de Julie y también la odiarás. Es un magistral film que ha pasado desapercibido, pero que no debes dejar de ver. La temática es bastante actual y del mismo modo sorprendente, ya que desarrolla un personaje que no logra sentirse satisfecha en la vida, a pesar de gozar en plena libertad para elegir lo que le plazca. La película cuestiona la sociedad moderna y su incapacidad de sentirse complejos y realizados, y lo que hace a través de personajes complejos con los que fácilmente te sentirás identificado. The Worst Person in the World sobresale positivamente gracias a su historia, la actuación de Renata Reinsby y su guión tan original. Finalmente, en el top número 1 tenemos a Aftersun.
Probablemente has escuchado hablar de la película Aftersun desde la segunda mitad del 2022. Menciones acompañadas de elogios y de comentarios que adelantaban ya un asunto de visionado doloroso y emocional. Aunque los sentimientos generados por un film funcionan distintos para cada espectador. Desde luego, todas las descripciones pueden tomarse como ciertas. La ópera prima de Charlotte Wells es un viaje nostálgico hacia el pasado, pero también un crudo entendimiento de todo aquello que el ser humano no comprende hasta alcanzar la madurez. La película nos invita a pasar algunos días vacacionales con Callum de 31 años y su hija Sophie de 11, una dupla que decide realizar un viaje al extranjero con el motivo del cumpleaños de ambos, que sucede con tan solo días de diferencia. Situada a finales de los 90, la cinta es evidentemente autobiográfica y una confesión muy personal de su novel directora. Lo anterior no es impedimento para que el espectador no conecte con la historia. De hecho, es tan universal que por ello resulta efectiva. Si bien Aftersun preside de un argumento explicativo o de una trama convencional con inicio, desarrollo y final, su estilo semicompletativo le viene bien a sus intenciones. Wells construye un recuerdo extraído de la subjetividad y la falsa memoria de una niña preadolescente. Su elocuente discurso audiovisual se apoya de una estética inspirada en los videocassettes y en las cámaras de video que fueron populares durante la década de los 90, antes de la fiebre digital. Aftersun es un voltear al pasado diseñada con mucho cariño. Si la película resulta feliz, emotiva, melancólica o profundamente triste, es porque habla con honestidad de todo aquello que recuerda. Los momentos clave entre ambos personajes están escritos en el guión de Wells, con reverencia y sin adornos. Así, entre líneas se habla de la depresión, el trauma, el divorcio, los momentos dolorosos de la infancia y de varias cuestiones que en realidad no son tampoco comunes para cualquiera que se acerque a verla.